Tercer bloque de Ciudadanos se Revela está con nosotros el director de Canal 4, pero en sí acá viene como analista político. Bueno, ¿Señor? medio grande la palabra, ¿no? No. Nosotros que te escuchamos Te escuchamos siempre, ya. sabemos que te queda bien, te queda bien. Y hablando de análisis político, Carlos, ¿cómo ves el desempeño del gobierno en esta cuarentena donde hay sectores que ya están presionando o presionaron desde un principio para flexibilizar, para recaudar, para facturar, porque están viendo que facturan menos de lo que pensaban, entonces exigen que la economía se reactive? Los planes de asistencia que lanzó el gobierno, sobre todo los nuevos, que son las ATP y el IFE, y el cuidado de la salud. Tres aspectos te resumí Sí, en una pregunta. estamos hablando del gobierno nacional. Exactamente. Bueno, yo creo que el tema de la pandemia sorprendió a todos, propios y extraños, al gobierno y a la oposición, a todos en general, es decir, en la planificación que tenían hacia adelante, en proyectar una nación desde lo que salían del gobierno inmediatamente hace un poquito tiempo, recomponiéndose en la oposición, reposicionándose en la oposición, y los que asumían el gobierno todavía tomando las riendas, las botoneras, todavía no terminan de designar funcionarios en algunas áreas. Les sorprende la pandemia en el medio del recambio. Y ahí se tuvieron que reconfigurar muchísimo, digamos, es decir, las decisiones vienen en función de eso, el paradigma es la salud y en ese marco los grandes sectores de la oposición han tomado la decisión política de hacer política también con el tema de la pandemia, buscando el costado de la necesidad de la apertura, en principio por la cuestión económica y después ya para que salgan a correr, para que salgan a festejar el cumpleaños, a sacar el perro, es decir, ya tomaron todas las aristas posibles para generar una confrontación política en el marco de esta pandemia, digamos, utilizado, lo cual bueno, no sé si es atendible o no, pero es No, buscan. en esa misma línea, vamos, cuarentena, Vicentín. Y te voy a hacer dos preguntas en una. Vicentín se puede convertir en la 126, es decir, tuvimos la 125, se puede convertir en la 126 en el nuevo conflicto con la patria sojera. Y hay un precepto en el peronismo que es a mayor audacia, mayor prolijidad. El hecho de que cómo se llevó la expropiación o los primeros pasos de la expropiación de Vicentín, no fue, si bien fue audaz, fue un poco desprolijo, al menos la presentación, en la sociedad. Yo creo que varias cosas hay, digamos. Una, ya que estamos en tema de tirar así conceptos peronianos, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Muy bien. Así que sin lugar a duda, cuando se toma una decisión de esta magnitud, van a haber oposiciones fuertes de sectores de intereses, porque se tocan intereses fuertes, pero yo creo que era el momento de que el Ejecutivo Nacional tenía que tomar una decisión de esta naturaleza, porque los tiempos corrían vertiginosamente, es decir, acá hay un concurso en marcha, y iba en camino a un desguace de una empresa que está entre las 6 más importantes de la economía más importante de la Argentina, que es la economía agroexportadora, con volúmenes importantes. Esto sin entrar a hablar de todo lo que significó las probables desfalcos que venían detrás de sin entrar a hablar de eso. Pero este era el momento para tomar, porque si no te ibas a encontrar con que una empresa que te debe una millonada de pesos, de dólares, quedó desguazada. Si te encontrás con el que vos le vendiste un auto y te debe un montón de cuotas, vas a recuperar el auto y te encontrás con el volante nomás, porque la rueda quedó por un lado, el asiento por el otro. Es decir, era el momento. Y el procedimiento es correcto. Ahora, lo que se discute es ¿por qué el procedimiento es correcto? Porque si designaron un interventor que fue y se presentó ante el juez de la causa. Sí. Y el juez admite ese procedimiento, le toma porque tienen que hacer un raconto de todos
lo que existe en esa empresa, porque quién sabe, para presentarse a la ley de expropiación. Sí. La ley de expropiación que por otro lado no es de la Constitución del 49 del peronismo, la ley de expropiación, la expropiación figura en la Constitución de 1853, que es una Artículo constitución 17. liberal, así que Artículo 17. estamos en el contexto de la ley. Por supuesto que van a ver quién les gusta, quién no les gusta. Yo creo que es una decisión correcta. Bien. Y en ese marco hay algunos que sugieren, que analizan un avance cada vez más notable del cristinismo / kirchnerismo / la cámpora sobre el albertismo y el resto de las alianzas. Aldo varias veces remarca que desde su punto de vista el partido justicialista está totalmente ignorado dentro de esta alianza. Hay sectores gremiales que también están un poco dejados de lado y que participaron y fueron importantes el año pasado al momento de conformar el Frente de Todos. La convivencia, ¿cómo es en base a lo que vemos, escuchamos, leemos, en base a tu percepción de el albertismo que trata de gestionar el kirchnerismo, que uno lo ve tratando de hacer poder, de emitir o mostrar gestos de poder? Esa parte de la relación del Frente de Todos. Y bueno, yo veo que el Frente de Todos acaba de cumplir un año de su composición y todavía está en el proceso de incorporación. Es decir, sigue incorporando fuerza a las fuerzas o sectores o personas, y vemos en la conformación de gabinete. Y sorprende la incorporación hace poco tiempo de un misionero al frente de la EBI que le sorprendió mucho. El Frente de Todos sigue abierto en la incorporación, sí. Es una fuerza política en crecimiento y que además tiene que componer con todos los sectores internos que lo componen. Una composición que evidentemente Alberto Fernández, presidente, está en condiciones de sostener ese equilibrio, porque hay que sostener un equilibrio en términos políticos. Muchos se escandalizan, pero esto es normal en todas las colisiones, ¿no? En todas las alianzas políticas. Y la puja de poder es lógico, y hay algunos que se sienten con más derecho que otros, y bueno, el lograr ese equilibrio, esa tensión superficial permanente, que si la tensión superficial es una fuerza, la física por otro lado, sí. Tiene que mantenerlo a lo largo del gobierno, a lo largo y eso vamos a ver el resultado más adelante. Y hay quienes se sienten seguramente con más derecho que otros, pero es una fuerza en crecimiento, sin lugar a dudas es una fuerza en crecimiento por el momento. Por eso sigue incorporando vos lo ves que los espacios de poder los tomó el cristianismo, los espacios reales de poder, ¿no? Reales de poder. Bueno, ¿crees que hay un avance con una lectura que por ahí hacemos algunos, equivocada? Sin lugar a dudas, la fuerza convocante del Frente de Todos es el cristianismo, sin lugar a dudas. Sí. No olvidemos que Fernández viene de un sector, si bien fue protagonista en el inicio del 2003, cuando arranca la... Sí, estaba en el llano, pero es un hombre convocado a los efectos de construir el acceso al gobierno, no al poder, porque al poder falta mucho todavía. Sí. Es verdad. Por ahora el gobierno. Es verdad, es verdad. Sí. Te llevo al plano de la oposición nacional, que fue gobierno hasta hace poco. Sí. ¿Crees que se van a volver a presentar en alianza el radicalismo con el PRO el año próximo? Al contrario de lo que le ocurre a quien hace 6 meses asume el gobierno, que es una fuerza en crecimiento y convocatoria, esta es una fuerza en descomposición. Vamos a ver cómo termina, porque el propio radicalismo tiene que definir cuál es el rol que ocupa, si va a seguir ocupando un rol secundario en esa fuerza, o va a recuperar el protagonismo histórico que le compete y que le reclama muchos sectores de la nación. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, los propios PRO, digamos, también van a tener que se están reconfigurando entre sí. Hay un sector que son más componedor y que tienen responsabilidad de gobierno, como el propio Larreta, o Vidal, que tiene aspiraciones de seguir creciendo, y hay otros sectores que son kamikazes. Sí, son kamikazes, como esta... Patricia Bullrich.
Sí, sí, sin lugar a duda es una irrepresentación de la nada mismo en la política, solamente sirve, lo único que aprendió en su vida es a generar discordia. Para terminar, por mi lado, Carlos, ¿el peronismo va a terminar así? Siendo un sello de goma, con No, impresentables en cada delegación del país, con un Consejo Nacional estéril, que dice, se sonrojan cuando no se los convocan ni para cargos, ni para discutir política, porque no vayamos al cargo, a discutir política, ni Bueno, poder. son dos cosas. Una cosa es el peronismo en sí, que es mucho más amplio, y otra cosa es el PJ como una herramienta electoral, que el PJ como herramienta electoral sí es la herramienta electoral trascendente dentro del Frente de Todos para... y otra Ilegal, cosa, una y estructura la estructura legal. legal, la estructura que tiene llegada a todo el país, es la estructura que ha persistido a lo largo del tiempo, y es la estructura el PJ. Sí. Ahora, el peronismo es mucho más que el PJ. Y Totalmente. incluso el Frente de Todos es mucho más que el peronismo. Sí. Como representación en el gobierno. Hay sectores que no son peronistas, pero que están... Uno mira a Alfonsín, por ejemplo. ¿De dónde fue convocado? Es embajador en España. Y Leandro Santoro, que es uno de los comunicadores más eficaces que tiene el gobierno, procede de la cantera radical. Sí. Entonces, el Frente de Todos, que es la fuerza que gobierna el país, es una fuerza mucho más amplia que el peronismo. El peronismo es mucho más amplio, parece una mamusca, mucho más amplio Bueno, que el PJ. pero eso ya Si Perón puso a Solano Lima que no conservador. pero, así claro, que, así. entonces, el PJ sí debe comprender cuál es el rol dentro de eso. Es decir, el rol es el de mantener la estructura jurídica que permita presentarse a elección y componer el frente electoral. Que haga de estudio jurídico y gracias. No, porque sin eso, o sea, ojo, cuando vos estás en el PJ, sin lugar a dudas sos peronista. Sí, Ahora, vos en un frente electoral no es necesario que seas peronista. sí. Entonces, sí es, sin lugar a dudas, quien está acá en López y Planes, sin lugar a dudas es peronista. Ahora, si vos estás en la renovación, puedes ser peronista o no. No, pero Por ejemplo, acá, y bueno, claro, lo pero mismo... es para otro Vos programa. estás en Mateo y sin lugar a Mateo dudas... sos peronista. 138 podés Sí. estar ahí, pero que está ahí movilizado, está movilizado. Pero lo podemos dejar para otro programa, hacemos un programa de todo el peronismo. Bueno, sí. Gracias, Carlos. Gracias por venir, Carlito. No, gracias a usted. La taza Qué bien. para el desayuno. Así te acordás de nosotros. No, sí. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Vamos a seguirla con esta del peronismo, ¿eh? Vamos a hacer un programa. Muy acá. interesante, sí, muy Interesante. interesante. Yo soy peronista primero, Yo- después justicialista. Está bien, es una circunstancia, ahora ya es un justicialismo. Pero vamos a un corte para el último bloque del Ciudadano se revela, viene el momento militante.